la hija del padre desempleado, en un esfuerzo por ayudarlo, se dedicó a la venta de flores. Sin embargo, la confusión se apoderó de ella cuando lo vio ponerse un traje extravagante y entrar en un vehículo lujoso. Camila, mientras empacaba las flores restantes sin vender, dejó escapar un profundo suspiro. Otro día arduo y largo había llegado a su fin. A pesar de tener solo 12 años, sus circunstancias la habían obligado prematuramente a la madurez, obligándola a abandonar sus estudios para ayudar a su familia. Debería concentrarse en su tarea en este momento, reflexionó, mientras una mezcla de tristeza y aceptación se instalaba en su corazón. Mientras recogía sus pertenencias, una voz familiar la llamó desde la acera. Era Isabela, su inquebrantable compañera, acercándose a ella con una sonrisa. Como siempre, logré vender algo, pero no lo suficiente, respondió Camila. Sus palabras resonaron con la dura realidad que enfrentó. Isabela colocó una mano reconfortante en el hombro de Camila, ofreciéndole apoyo. «Eres el epítome de la fuerza», expresó genuinamente. «No sé cómo te las arreglas para soportar esto cada día». Camila le confió a Isabela su anhelo de regresar a la escuela, de ser como los otros niños que tuvieron el privilegio de concentrarse únicamente en sus estudios y tiempo de juego. «Isabela, anhelo la oportunidad de convertirme en médico y marcar una diferencia en la vida de mi padre y en la vida de los demás», confió, con la voz llena de un profundo anhelo por un camino diferente. Al regresar a casa, Camila encontró a su padre, Roberto, ocupado preparando la cena en la modesta y compacta cocina. Roberto era un hombre de pocas palabras, pero su amor por Camila era evidente en cada gesto, en cada mirada preocupada. «¿Cómo estuvo tu día, querida?» «La comida». Camila esbozó una sonrisa, decidida a mantener la conversación ligera y ocultar el peso de su rutina diaria y el cansancio que la consumía. «Fue bien, papá. Isabela vino a verme», respondió, disimulando el cansancio y el cansancio que sentía. Roberto observó a Camila en silencio mientras comía, notando los círculos oscuros bajo sus ojos, evidencia de noches sin dormir y días agotadores vendiendo flores en el semáforo. «No deberías tener que soportar esta carga, Camila. Todavía eres una niña», dijo, su voz cargada de culpa y tristeza. Camila encontró la mirada de su padre. Sus ojos se encontraron. «Estoy haciendo esto por nosotros, papá. Somos un equipo, ¿recuerdas?», respondió, inyectando un rayo de aliento en la conversación. Mientras Camila se instalaba en su estrecha habitación esa noche, los pensamientos sobre su vida y la monótona rutina que la alejaba de la escuela y sus sueños aparentemente inalcanzables la consumían. «Un día, las cosas cambiarán», se susurró a sí misma. Al día siguiente, cuando Camila regresó a casa, una sensación de triunfo mezclada con el cansancio la invadió. Había logrado vender todas sus flores, una pequeña pero significativa logro considerando su lucha diaria para contribuir a las finanzas de la familia. «Papá, hoy vendí todos y cada uno», anunció con un brillo en los ojos, encontrando a Roberto en la cocina tratando de disimular su tos persistente con una sonrisa. «Camila, te estás convirtiendo en un vendedor bastante hábil», respondió, aunque su preocupación permaneció grabada en su rostro. El dinero que Camila colocó sobre la mesa representaba más que las ganancias de un día. Encarnaba su inquebrantable dedicación y esperanza. «Papá, no lo hagas. ¿No crees que deberíamos usar parte de este dinero para llevarte al médico? Sigues tosiendo por la casa», sugirió. Sin embargo, Roberto restó importancia a la situación. «No te preocupes por mí, querida. Simplemente me estoy haciendo viejo», la tranquilizó, enfatizando la necesidad de ahorrar cada centavo para su futuro. La amabilidad de Isabela y su familia, dueños del restaurante frente al semáforo donde trabajaba Camila, proporcionó una rara fuente de consuelo en su vida diaria. Con frecuencia invitaban a Camila a comer comidas nutritivas llenas de amor. «No te imaginas lo mucho que significan sus almuerzos para mí. Papá siempre se asegura de llamar», expresó Camila agradecida, apreciando su amistad y apoyo. Sin embargo, la misma calle que le ofreció tanta generosidad también la expuso a crueldades diarias. Algunos individuos se comportaron como si fueran superiores, tratando a Camila como si fuera invisible.
o no merecedora de la misma consideración, confió a Roberto, su padre, transmitiendo la tristeza en su voz al relatar el maltrato que sufrió. Roberto escuchó con el corazón apesadumbrado, plenamente consciente de la capacidad de crueldad del mundo hacia su hija. No quería demostrarlo. Sintió que sus fuerzas menguaban y le resultaba exasperante ver a su pequeña hija trabajar tan incansablemente. «Eres más fuerte que ellos, Camila», le aseguró. Ella le ofreció un consejo, instándola a no hacerlo. Deje que su indiferencia apague su luz. Le recordó que lo que hace es hermoso y valioso, con la esperanza de inculcar resiliencia a su hija para enfrentar tales desafíos. En el fondo, anhelaba tener la fuerza para brindarle a su hija una vida digna y, sobre todo, ocultar que estaba enferma. Al día siguiente, Roberto Ramírez cruzó la plaza, luchando en cada paso, hacia el restaurante de la familia Hernández, estratégicamente ubicado frente al concurrido semáforo donde Camila vendía flores por las mañanas. Todavía era temprano y las calles empezaban a cobrar vida con actividad. A pesar del deterioro de su salud, Roberto mantuvo un ritmo decidido y constante. La única señal de su lucha interna era alguna que otra tos que se escapaba en los momentos de silencio. Al llegar al restaurante, Isabela y sus padres, Francisco y Elena, lo saludaron con cálidas sonrisas mientras se preparaban para otro día de trabajo. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás hoy?», preguntó Francisco mientras secaba un vaso con un paño. «Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?», respondió Roberto, haciendo todo lo posible por ocultar cualquier rastro de debilidad en su voz. El tema de conversación rápidamente pasó a Camila, lo que llevó a Roberto a expresar su gratitud y preocupación. «Le pido amablemente que continúe cuidándola durante todo el día», dijo, con una mezcla de aprecio y preocupación en su voz. Saber que estaban cerca le trajo una sensación de calma. Isabela, queriendo tranquilizar a Roberto, intervino. «Roberto, no tienes que preocuparte por las comidas de Camila. Ella es como una familia para nosotros. Siempre es un placer tenerte aquí». Roberto, decidido a mostrarle su agradecimiento, sacó algunos billetes de su bolsillo. «Estoy realmente agradecido por todo lo que hacen por ella. Por favor, acepten este dinero para sus comidas», insistió. Francisco, colocando una mano reconfortante en el hombro de Roberto, rechazó cortésmente la oferta. «No, Roberto, estaremos más que felices de poder ayudarte», dijo. La verdad es que la situación económica de la familia tampoco era la mejor. El restaurante estaba pasando apuros, pero aún así lograron contribuir con lo poco que tenían para asegurar que Camila estuviera alimentada. Siempre la vigilaban atentamente, asegurándose de que no sucediera nada adverso mientras trabajaba en la calle. Sintiendo que el tiempo se le escapaba, Roberto se preparó de mala gana para despedirse. «Tengo que ir a trabajar», dijo, con la voz teñida de una sutil melancolía, derivada de dejar a su hija trabajando en la calle, mientras él se iba a su propio trabajo. Con una sonrisa cálida y maternal, Elena tranquilizó a Roberto. «No te preocupes, Roberto, nosotros cuidaremos de ella». Agradecido por su apoyo, Roberto le agradeció una vez más y salió del restaurante. Mientras avanzaba, sus pensamientos fueron consumidos por Camila, esperando que le aguardaran días mejores, donde pudiera perseguir sus sueños en lugar de vender flores en el semáforo. Roberto continuó su recorrido hacia una plaza cercana, repleta de gente que se dirigía al trabajo o a la escuela. La plaza le brindó a Roberto la oportunidad de llegar a una audiencia diversa, pero también lo expuso a los desafíos de estar de pie durante largas horas, especialmente con su salud deteriorada. Una tos persistente se había convertido en su constante compañera, interrumpiendo sus intentos de persuadir a los transeúntes para que compraran una de sus flores. A pesar del creciente malestar físico, Roberto hizo un esfuerzo consciente por mantener una conducta amistosa y sonreír a cada cliente potencial. Anunció con optimismo las flores como una forma de alegrarles el día, aunque su voz se debilitaba con cada momento que pasaba. Al final del día, el precio de pasar tantas horas de pie empezaba a pesarle mucho. A Roberto le dolía el cuerpo con cada músculo protestando, mientras su tos se hacía más intensa, transformando el camino a casa en una verdadera prueba de resistencia.
A pesar de ser consciente de la preocupación de Camila, hizo un valiente esfuerzo por ocultarse a sí mismo la gravedad de su enfermedad. «Es simplemente fatiga», reiteró para sus adentros, intentando desesperadamente persuadir a su cuerpo cansado para que aceptara esta explicación. Roberto, sintiéndose más débil que de costumbre, llegó a casa antes de lo habitual. Al entrar, encontró a Camila, que acababa de regresar de su propio día de trabajo. La visión de su padre, visiblemente exhausto y luchando por recuperar el aliento entre toses, la alarmó de inmediato. Llena de preocupación, Camila no pudo evitar expresar su preocupación. «Papá, te estás deteriorando. No puedes continuar así», dijo, con palabras llenas de genuina preocupación. Roberto quiso objetar, insistir en que estaba bien, pero la verdad era que apenas podía ocultar su propia debilidad. Intentando tranquilizar a su hija, dijo: «Todo está bien, Camila. Solo necesito un poco de descanso». Sin embargo, incluso él sabía que sus palabras sonaban huecas. Camila, poco convencida, estaba decidida a aliviar la carga de su padre, aunque fuera solo por una noche. Haciéndose cargo, declaró: «Esta noche yo me ocuparé de la cena. Tú descansa». Dicho esto, se dirigió a la cocina para preparar una comida nutritiva y reconfortante. Mientras servía la comida, un plato sencillo pero elaborado con mucho cariño, Camila decidió abordar un tema del que rara vez hablaban: el pasado de Roberto como músico. Colocando los platos sobre la mesa, preguntó: «Papá, ¿alguna vez extrañas tocar el piano?». Sorprendido por la pregunta, Roberto se tomó un momento para recomponerse. Sin embargo, un atisbo de nostalgia brilló en sus ojos. «Sí, lo hago. Me lo perdí», confesó. «El piano me produjo una sensación indescriptible de alegría y liberación. Desafortunadamente, como usted sabe, los pianos son bastante caros y hace bastante tiempo que no tengo la oportunidad de tocarlos». Esta conversación impulsó a Roberto para recordar su vida antes de la llegada de Camila, específicamente los sueños que él y su esposa compartían. «Pasamos muchos años tratando de concebir un hijo. Numerosas personas nos informaron que éramos demasiado mayores para tener hijos, y por un tiempo incluso creímos. Pero cuando descubrimos que estabas en camino, fue la alegría más increíble que jamás habíamos experimentado», dijo con la voz llena de emoción. «El embarazo estuvo plagado de riesgos e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para garantizar su llegada segura a este mundo. Lamentablemente, su madre no sobrevivió al parto». Roberto hizo una pausa, luchando contra el dolor que aún persistía de ese fatídico día. Sin embargo, dejó atrás la mayor parte de sí misma. «Tú eras el indicado. Tú eras el indicado. A pesar de los numerosos desafíos, no cambiaría nada por tenerte a mi lado». Las palabras de Roberto trajeron consuelo al corazón de Camila, mientras escuchaba atentamente y finalmente comprendía los inmensos sacrificios que habían hecho sus padres. Roberto procedió a dar más detalles sobre sus dificultades financieras tras el nacimiento de Camila. «Agotamos todos nuestros recursos durante el embarazo de tu madre para garantizar tu seguridad. Luego, lamentablemente, perdí mi trabajo y mi salud empezó a deteriorarse», confesó con cruda honestidad. «Ya no puedo trabajar como antes. Los trabajos tradicionales se han vuelto imposibles para mí». Camila sintió el peso de la realidad de su padre posarse sobre su corazón. «Estoy aquí para ti, papá. Enfrentaremos esto juntos como siempre lo hemos hecho», le aseguró, agarrando su mano en un gesto de apoyo inquebrantable. Cuando amaneció, Camila se preparó para otro día de trabajo. En su ruta habitual, algo inesperado llamó su atención: un letrero vibrante pegado a un poste que anunciaba un espectáculo de talentos local. Abrumada por la emoción, se apresuró a regresar a casa. «Papá, no creerás lo que descubrí», ella exclamó. Con el cartel fuertemente agarrado en sus manos, irrumpió en la casa, rebosante de emoción por compartir la noticia que potencialmente podría alterar sus vidas. Roberto, sintiendo el inusual fervor de su hija, se volvió hacia ella con expresión llena de curiosidad. «¿Qué te pasa, Camila? ¿Qué te tiene tan emocionada?», preguntó, esperando alguna noticia positiva. «Papá,
Hay un show de talentos cerca, y el premio es más que suficiente para ayudarnos, exclamó Camila. Sus palabras salieron sin aliento. Podrías mostrar tus increíbles habilidades con el piano y dejar que todos sean testigos de tu talento. Esta podría ser nuestra oportunidad de cambiar nuestra situación, ¿no lo ves? La reacción de Roberto fue una mezcla de sorpresa e inquietud. Después de un profundo suspiro, habló, su voz teñida con un dejo de tristeza. Camila, querida, el piano me trae recuerdos que preferiría dejar en el pasado. Y sinceramente, dudo que pueda tocar como solía hacerlo. Su voz tembló levemente, traicionando el dolor que intentaba ocultar. Camila sintió como si sus esperanzas hubieran sido rociadas con un balde de agua helada. Pero papá, insistió, con su frustración evidente en su voz, no podemos simplemente rendirnos sin siquiera intentarlo. Este es nuestro momento de implementar el cambio, una oportunidad que tiene el potencial de transformarlo todo. Roberto, vestido con un traje sombrío expresión, ofreció su respuesta. A veces, Camila, es más sabio abrazar nuestra realidad en lugar de aferrarnos a un sueño que puede traer más tristeza que felicidad. A pesar del amor en sus palabras, resonaron en Camila como un juicio final, confirmando sus temores más profundos. Quizás tengas razón, pensó. Quizás nuestro destino sea simplemente perdurar. Sin embargo, una parte de ella no estaba de acuerdo con vehemencia. No podemos rendirnos tan fácilmente. Debe haber un camino hacia nuestra historia. Mientras Camila pasaba el día vendiendo sus flores, su mente era consumida por un torbellino de emociones. Ni siquiera quiere intentarlo, reflexionó, mientras una mezcla de tristeza e ira la envolvía. ¿Cómo podemos aferrarnos a la esperanza si descartamos una oportunidad como esta sin siquiera considerarla? Mientras tanto, Roberto realizó su habitual recorrido hasta el restaurante de la familia Hernández, esperando intercambiar saludos cordiales y asegurar que Camila tuviera compañía y sustento durante toda su jornada laboral. Sin embargo, al doblar la esquina, su corazón se hundió al ver un camión estacionado frente al restaurante. Hombres descargando muebles y utensilios de cocina inmediatamente lo envolvió, impulsado por una sensación de urgencia, por comprender la situación que se estaba desarrollando. El ritmo se aceleró. La voz de Roberto, cargada de preocupación, rompió el silencio mientras se acercaba al padre de Isabela, Francisco, quien lucía una expresión solemne mientras supervisaba la mudanza. Francisco se encontró con la mirada cansada de Roberto, dejando escapar un profundo suspiro antes de responder. Roberto, hemos llegado a un punto en el que ya no podemos pagar las cuentas. La situación se ha vuelto insostenible y tuvimos que tomar la angustiosa decisión de cerrar el restaurante, explicó, con cada palabra cargada de dolor. A lo lejos, Camila e Isabela se abrazaron, luchando por contener las lágrimas. Los lazos de su amistad se habían fortalecido dentro de las paredes de ese mismo restaurante. Te voy a extrañar todos los días, susurró Camila, abrazando a Isabela aún más fuerte. Y yo también te extrañaré, Camila, pero encontraremos la manera de volvernos a ver, lo prometo, respondió Isabela, buscando desesperadamente un rayo de esperanza en medio de la despedida. Roberto observó la escena, con el corazón abrumado por la comprensión del profundo impacto que tendría esta pérdida. El restaurante significaba más que un simple lugar para comer para Camila. Era un santuario donde sabía que siempre habría alguien ahí, cuidándola. El peso de la responsabilidad cayó pesadamente sobre los hombros de Roberto, mientras contemplaba quién cuidaría a Camila mientras ella vendía flores. La ausencia de la familia Hernández, que siempre le había brindado una sensación de seguridad, lo hizo sentir vulnerable como no lo había experimentado en mucho tiempo. Decidido a incrementar sus ingresos, Roberto tomó la decisión de dedicar más tiempo a la venta de flores en las calles. Pasaría las mañanas y las tardes trabajando junto a Camila, su socia de ventas, mientras que las noches las reservaría para otro lugar, a pesar de los posibles riesgos para su bienestar. Camila, preocupada por la salud de su padre, lo instó a reconsiderar. «Papá, es demasiado. Necesitas descansar», suplicó. Su expresión preocupada reflejaba su genuino cuidado.
Roberto reconoció su preocupación, pero se mantuvo firme en su determinación. Lo entiendo, hija, pero hay que hacer lo necesario. Las rebajas nocturnas pueden ser lucrativas y no puedo desaprovechar esa oportunidad, respondió intentando mantener un tono optimista. A pesar de su determinación, el costo de su exigente agenda comenzó a manifestarse. Signos de agotamiento se plasmaron en su rostro y luchó por mantener su energía a medida que avanzaba el día. Cada vez más preocupada, Camila observó la tez pálida de su padre. Deberíamos dar por terminado el día, instó, pero Roberto estaba decidido a seguir adelante. Haciendo caso omiso de sus preocupaciones, persistió en su tarea. Cuando llegó la noche, Roberto procedió según lo planeado, dirigiéndose al punto de venta alterno. El peso del esfuerzo del día empezó a pasarle factura. En medio de la venta de flores, una repentina oleada de malestar lo invadió. Su visión se volvió borrosa y una abrumadora sensación de mareo lo consumió. Antes de que pudiera siquiera intentar sentarse o pedir ayuda, se desplomó en el suelo. Camila, que lo había estado observando ansiosamente, corrió a su lado sin dudarlo. «Papá, papá», ella gritó, tratando desesperadamente de despertarlo de la inconsciencia. Como sus intentos resultaron inútiles, suplicó frenéticamente: «Alguien, por favor, llame a una ambulancia de inmediato». Su voz temblaba de pánico y sensación de urgencia. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar e inmediatamente comenzaron a administrar primeros auxilios a Roberto, que aún no respondía. Camila, temblando y con lágrimas corriendo por su rostro, acompañó a su padre y a los paramédicos hasta la ambulancia que esperaba. «Vas a estar bien, papá. Nosotros cuidaremos de ti», susurró, apretando con fuerza la mano de Roberto mientras la ambulancia se dirigía rápidamente hacia el hospital más cercano. A su llegada, Roberto fue atendido rápidamente por un médico de mediana edad, amable y de aspecto profesional. Después de realizar los procedimientos necesarios para tratar a Roberto, un destello de reconocimiento cruzó por el rostro del médico. «Espera un momento», exclamó el médico, mirando a Roberto con expresión curiosa. La inesperada pregunta del médico sobre el pasado de Roberto como pianista en el bar La Melodía lo tomó desprevenido. Confundido de cómo el doctor podía saber sobre esta parte de su vida, Roberto lo miró con sorpresa. Aún recuperándose, Roberto preguntó sobre los conocimientos del médico. «Sí, jugué allí hace unos 15 años. ¿Cómo se enteró?». El médico respondió con una leve sonrisa mientras continuaba su tratamiento, revelando: «Solía frecuentar el bar específicamente para escucharte tocar. Tu música me inspiró a aprender a tocar el piano. Aunque nunca lo hice profesionalmente, tocar el piano se convirtió en un pasatiempo importante para mí y mi familia». La voz de Roberto se llenó de una mezcla de sorpresa y nostalgia cuando respondió: «Oh, ¿en serio? Eso es increíble. Me alegra saber que mi música tuvo tal impacto». La conversación le trajo recuerdos de una época en la que la música tenía gran importancia en la vida de Roberto. El médico, lleno de pura alegría, continuó compartiendo: «Todos los viernes por la noche me reúno con mis hijas para tocar juntas el piano. Se ha convertido en uno de los momentos más esperados de nuestra semana». El rostro de Roberto mostró una sensación de felicidad al escuchar las palabras del médico, reflexionando sobre su propia carrera musical. Consideró la posibilidad de elegir ese camino, pero las circunstancias lo llevaron en direcciones diferentes. El recuerdo de la reacción negativa de Camila hacia el piano resurgió en su mente. Preocupado, preguntó por el bienestar de su hija. El médico lo tranquilizó explicándole que estaba en buenas manos e incluso elogió su inteligencia y madurez. Cambiando de tema, el médico abordó con delicadeza el tema de la profesión de Roberto como vendedor de flores, expresando genuina curiosidad. Aunque incómodo, Roberto reconoció la sinceridad del médico y procedió a compartir su historia. La vida le había presentado numerosos retos tras abandonar la música, entre ellos la partida anticipada de la madre de Camila. Había sido una lucha constante para mantener la estabilidad, y la venta de flores se convirtió en un medio necesario para complementar sus ingresos. Mientras Roberto contaba su historia, una mezcla de tristeza y aceptación se apoderó de él. El médico escuchó atentamente,
profundamente conmovido por el relato de Roberto. La voz del médico resonó de emoción al recordar haber visto a Roberto tocando el piano en el bar. Reconoció el increíble don de Roberto y la inspiración que emanaba de su música. La empatía del médico era palpable al reflexionar sobre los desafíos que Roberto había enfrentado a pesar de su impacto positivo en los demás. Sintiendo la oportunidad de marcar la diferencia, el médico preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar a Roberto. Al principio dudaba en aceptar ayuda. El orgullo de Roberto vaciló momentáneamente al pensar en Camila. Con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, Roberto compartió con entusiasmo su idea. Había un show de talentos programado en la región que potencialmente podría cambiar sus circunstancias. El dinero del premio sería más que suficiente para mejorar la vida de Camila y potencialmente brindarles un nuevo comienzo. Animado por la actitud atenta del médico, Roberto continuó explicándole su plan. Roberto compartió sus inquietudes con el médico, manifestándole su falta de recursos económicos para la inscripción y vestimenta adecuada para una presentación. También admitió su miedo a crear expectativas en Camila y la posibilidad de fallar frente a ella. La vulnerabilidad de Roberto era evidente en su expresión mientras hablaba. El médico, inspirado años atrás por la música de Roberto, se sintió obligado a ofrecer su ayuda. Con convicción en su voz, le aseguró a Roberto: «Déjame ayudarte ahora». Reconociendo el impacto que Roberto tuvo en su vida, el médico se comprometió a cubrir la matrícula y buscar ropa adecuada. Los ojos de Roberto reflejaban una mezcla de gratitud e incredulidad. Sin embargo, hizo un sincero pedido de mantener el plan en secreto para Camila. Enfatizó la importancia de no hacerse ilusiones hasta saber el resultado. Al comprender lo delicado de la situación, el médico asintió y prometió: «Su hija no sabrá nada de mí». Quería darle a Roberto la oportunidad de brillar de una vez. Nuevamente, sugiriendo que este podría ser el comienzo de un nuevo capítulo para él y su hija. Con un tono de aliento, el médico percibió el entusiasmo de Roberto y procedió a compartir su creencia en el poder transformador de la música. El médico le aseguró su potencial y enfatizó que el próximo concurso no era solo una competencia, sino una oportunidad para cambiar su vida. Ofreciendo su apoyo inquebrantable, el médico miró directamente a los ojos de Roberto, exudando confianza. Roberto, profundamente conmovido por las palabras del médico, no pudo evitar sentir una pizca de resistencia. Expresando su gratitud, expresó sus dudas sobre la eficacia de su plan. Al comprender las preocupaciones de Roberto, el médico reconoció la presencia del miedo, pero enfatizó que no debían dejar que éste dictara sus decisiones, asegurándole a Roberto que estaría allí en cada paso del camino para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones para el concurso. El médico le hizo una solicitud a cambio. Le pidió a Roberto priorizar la educación de Camila y devolverla a la escuela, reconociendo la importancia de estudiar en lugar de trabajar en la calle. Inicialmente desconcertado por la petición del médico, Roberto no pudo negar la verdad en sus palabras. Después de un momento de contemplación, Roberto finalmente admitió que el médico tenía razón, reconociendo la importancia de la educación para el futuro de Camila. En este momento, no puedo brindarle el nivel de apoyo que merece. Sin embargo, como me estoy preparando para el concurso, puedo dedicarme a trabajar. La sonrisa del médico indicó su satisfacción por la voluntad de Roberto de aceptar la idea. «Excelente», dijo. «Y en términos de asistencia financiera previa al concurso, considéralo una manera de compensar el impacto positivo que tu música ha tenido en mi vida. Puedes venir a mi casa todos los días a practicar en el piano. Nos aseguraremos de que tanto tú como Camila tenéis todo lo que necesitáis para este nuevo capítulo». Roberto, lleno de un renovado sentido de propósito y esperanza, asintió agradecido, apreciando la generosidad del médico. «Yo no sé cómo agradecerle, doctor. Esto significa mucho para mí y sin duda cambiará todo para Camila», expresó, su determinación evidente en su voz. A la mañana siguiente, Roberto llamó a Camila a la cocina para tener una conversación seria. «Camila», comenzó, su voz resuelta a pesar de la incertidumbre que sentía en su interior, «quiero que vuelvas a estudiar.
Camila miró a su padre. Su rostro joven reflejaba sorpresa y confusión. «Pero papá, ¿qué pasa con el dinero?». Roberto expresó su necesidad de ayuda para vender las flores, enfatizando su importancia para su supervivencia. Le respondió a su hija Camila, con evidente preocupación en su voz, entendiendo los desafíos que se avecinan. Roberto dejó escapar un suspiro, reconociendo que necesitaría reunir más coraje que simplemente reconocer sus propias debilidades. A pesar de sus reservas, le aseguró a Camila que se sentía mejor y que seguiría vendiendo las flores mientras ella se concentraba en sus estudios. La importancia de la educación, un valor que su difunta esposa siempre había apreciado. Mientras hablaba de ella, trató de ocultar el dolor que sentía en lo más profundo. Sin embargo, Camila dudó, no queriendo cargar a su padre con toda la responsabilidad, su capacidad para manejar todo solo. En respuesta, Roberto insistió en que no quería que ella sufriera ningún contratiempo por su culpa. Su voz tembló levemente por la emoción, transmitiendo su genuina preocupación por su bienestar. Roberto reunió todas sus fuerzas y respondió: «Mi querida hija, esta es una tarea que debo emprender no solo por mí, sino también por ti». Él la animó a mantener la calma y concentrarse en sus estudios, asegurándole que todo estaría bien. Al día siguiente, Roberto acompañó a Camila al colegio, un gesto pequeño pero significativo. «Estás destinada a la grandeza, Camila. Estoy inmensamente orgulloso de ti», expresó Roberto al verla entrar al edificio de la escuela. Mientras regresaba a casa, una mezcla de preocupación, miedo y esperanza llenó su corazón. Sabía muy bien que no se había recuperado del todo y que el tratamiento requería más recursos de los que poseía actualmente. Sin embargo, en ese momento, el futuro de Camila tomó prioridad. Al llegar a la residencia del doctor Sánchez, Roberto fue recibido con una cálida sonrisa. «Estamos preparados para empezar, Roberto», anunció el médico, conduciéndolo hasta un majestuoso piano que ocupaba un rincón de la sala. Mientras Roberto se sentaba al piano, sus dedos redescubrieron el toque familiar de las teclas, despertando una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Con cada nota que tocaba, una mezcla de alegría y tristeza lo invadía. La música lo transportó a una época en la que la vida parecía más sencilla y llena de posibilidades. El piano de Roberto cautivó al doctor Sánchez, quien elogió su increíble don. Sin embargo, un sabor amargo permaneció en la boca de Roberto al considerar el hecho de que Camila nunca había sido testigo de su talento musical. La duda invadió su mente, erosionando la poca confianza que había construido. Se preguntó si Camila estaría orgullosa de él, si cumpliría con las expectativas en el próximo concurso. El miedo al fracaso y a decepcionar a Camila lo consumía. Roberto dudó antes de compartir sus inseguridades con el doctor Sánchez, expresando su miedo a perder el tiempo y las expectativas de Camila. La habitación quedó en silencio mientras la vulnerabilidad de Roberto flotaba en el aire. El doctor Sánchez escuchó atentamente, con los ojos llenos de empatía. Entendió los temores de Roberto, pero le recordó que el miedo al fracaso nunca debe obstaculizar la propia búsqueda. El doctor Sánchez le aseguró a Roberto que su música, su estilo único de tocar, tenía el poder de transformar su propia vida y la de Camila. Destacó que el tiempo de Roberto no se está perdiendo. Al invertir en su futuro y el de sus seres queridos, está tomando una decisión crucial. Mientras Roberto expresaba su preocupación sobre lo que pasaría si no aprobaba el concurso, el doctor Sánchez inesperadamente presentó una solución. Al percibir la incertidumbre de Roberto, el médico le propuso contratarlo como conductor, un trabajo menos exigente que aún le permitiría perseguir sus sueños. Abrumado por la generosidad y el apoyo inquebrantable del médico, Roberto sintió una profunda sensación de gratitud y alivio. «Estoy realmente agradecido por su oferta, doctor. Lo daré todo», declaró Roberto, impulsado por su determinación de triunfar por el bien de su hija Camila. En un momento de paz en su acogedora cocina, Roberto y Camila encontraron consuelo. Con nuevo entusiasmo, Camila compartió con entusiasmo los detalles de su día en la escuela. Sus ojos
pasó hoy en la escuela. Realizamos un experimento científico absolutamente increíble. Y adivina qué, el profesor de matemáticas realmente dijo que tengo un talento natural para los números, exclamó Camila, sus gestos llenos de emoción. Oye, papá, tienes que conocer al profesor de arte. Ella es tan genial. Ella nos mostró estas increíbles pinturas que me hicieron pensar en los colores vibrantes de las flores que vendemos. Roberto observó a su hija con una mezcla de admiración y emoción creciendo en su corazón. Eso suena absolutamente maravilloso, Camila. Estoy muy emocionado de ver cuánto disfrutas la escuela, respondió, con el corazón reconfortado al presenciar la alegría pura en los ojos de su hija. Siempre has sido increíblemente inteligente, ¿sabes? Tu madre estaría muy orgullosa. Camila sonrió. Sus ojos aún brillaban con los recuerdos del día. Solo desearía que pudieras ver todas las cosas que estamos aprendiendo, papá. Están sucediendo tantas cosas nuevas y emocionantes en la escuela. La escuela es verdaderamente un lugar mágico, dijo con voz llena de entusiasmo, lo que hizo que Roberto reflexionara sobre las infinitas oportunidades que la educación le brindaba a su hija. Sin embargo, bajo la superficie de este momento de alegría, Roberto no podía librarse de una creciente sensación de ansiedad. En su búsqueda por cambiar la vida de Camila, se dedicó en secreto a entrenar para el concurso de talentos. Sin embargo, la carga de ocultar esta verdad pesaba mucho sobre él. Camila, hay algo importante que necesito compartir contigo, comenzó. Pero sus palabras fallaron porque el miedo a generar expectativas incumplidas en caso de no ganar el concurso lo detuvo. En cambio, Roberto desvió la conversación, desviando la atención de sus aspiraciones ocultas. Tienes toda la razón. La escuela es un lugar lleno de encanto y quiero que aceptes cada aspecto mágico de ella, sin ninguna preocupación, expresó, con una cálida sonrisa adornando su rostro. A medida que se acercaba el esperado día del concurso de talentos, Roberto y el doctor Sánchez se reunieron para ultimar los detalles de último momento. El consultorio médico, siempre un santuario de tranquilidad, parecía para irradiar una sensación de bienvenida aún mayor esa tarde, casi como si sintiera el potencial transformador del día siguiente. Roberto, tengo algo especial para ti, comenzó el doctor Sánchez, sacando un traje exquisitamente empaquetado de un armario cercano. Quiero que te vistas como el músico increíblemente talentoso que eres. Este traje ha sido elegido cuidadosamente para esta ocasión. Roberto, profundamente conmovido por la meticulosa atención al detalle, experimentó una mezcla de gratitud y aprensión. Doctor, esto es realmente abrumador. Con una expresión de sorpresa en su rostro, expresó su agradecimiento diciendo, no sé cómo expresar mi agradecimiento, mientras admiraba el traje. El médico, conocido tanto por su experiencia médica como por su amabilidad, sonrió en respuesta. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, lo recogería en un coche de lujo. Quiero que te sientas especial y seguro, como el músico talentoso que realmente eres, declaró con determinación en su voz. Abrumado por la generosidad del médico, Roberto intentó rechazar la oferta. Doctor, realmente no hace falta coche. El lugar del concurso está tan cerca que puedo caminar fácilmente, insistió, inquieto ante la idea de semejante extravagancia para alguien acostumbrado a la sencillez. Sin embargo, el doctor Sánchez se negó a aceptar su rechazo. Ni caminar, ni transporte público. Quiero que tu única preocupación sea tu desempeño. Es importante que te sientas valorado y concentrado, aseguró poniendo una mano solidaria en el hombro de Roberto. Cuando amaneció en el día que potencialmente podría cambiar sus vidas, Roberto se despertó con los suaves rayos del sol que se filtraban a través de las cortinas. Al entrar a la cocina, Camila quedó desconcertada por la mesa meticulosamente puesta, una clara señal del esfuerzo extra realizado. Una sonrisa inmediatamente se dibujó en su rostro, mientras no podía evitar preguntarse qué estaban celebrando. Vaya, papá, ¿cuál es la ocasión?, preguntó, su curiosidad y alegría evidentes. Roberto, queriendo evitar revelar la verdadera razón detrás de sus esfuerzos, simplemente respondió: solo quería que empezáramos bien el día.
Fue una conversación agradable y alegre, un refrescante descanso de sus preocupaciones e inquietudes habituales. Después de que Camila se fue a la escuela, Roberto se paró frente a su espejo, mirando su reflejo. Cuando se echó agua fría en la cara, sirvió como una llamada de atención no solo para su cuerpo, sino también para su alma. Afeitándose con meticulosa atención, cada movimiento llevaba una intención clara. Hoy necesitaba ser la mejor versión de sí mismo. Al ponerse el traje que le había regalado el doctor Sánchez, Roberto sintió una oleada de respeto ausente desde hacía mucho tiempo. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata, se permitió soñar brevemente con el éxito y la posibilidad de ofrecerle a Camila un futuro mejor. Mientras se preparaba para partir, hizo una pausa momentánea, cerró los ojos y oró en silencio para que el día se desarrollara como esperaba, con el corazón rebosante de anticipación. El siguiente capítulo de este ya extraordinario día comenzó con la llegada del doctor Sánchez en un opulento vehículo. De pie en el umbral, Roberto vaciló, lidiando con sus persistentes inseguridades. «Doctor, era realmente necesario. El lugar está a tiro de piedra». Intentó protestar, pero fue interrumpido por un gesto tranquilizador del médico. «Hoy, Roberto, eres el centro de atención. Y los que están en el centro de atención merecen una gran entrada. Quiero que te concentres únicamente en tu presentación, sin distracciones». Con inquebrantable convicción, el doctor Sánchez expresó su punto, sin dejar lugar al debate. Roberto, agradecido por la generosidad y el apoyo del médico, subió al coche, con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana, sus pensamientos consumidos por Camila. Sin embargo, esa mañana en particular, tanto Roberto como Camila estaban preocupados por sus propios preparativos y nervios, ajenos al hecho de que era un feriado municipal en Monterrey. Camila, que aún no estaba acostumbrada a registrar fechas importantes, se frustró al descubrir que la escuela estaba cerrada. La clase de ciencias era lo único que esperaba con ansias ese día. Decidida a no desperdiciar el día, regresó a casa contemplando las posibilidades que presentaba su inesperado día libre. No lo sabía. Una sorpresa la esperaba en la esquina de su casa. Cuando vio a su padre entrar en un coche lujoso, vestido de punta en blanco, la confusión la invadió. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan disfrazado?», cuestionó, incapaz de contener su curiosidad. El coche desconocido provocó en ella un sentimiento de indignación. Decidida a descubrir la verdad, decidió seguir discretamente el vehículo, corriendo hasta donde sus piernas le permitían. Para su sorpresa, el coche se detuvo no muy lejos, precisamente en el lugar del próximo concurso de talentos. El corazón de Camila dio un vuelco. «Esto no puede ser», murmuró para sí misma, y darse cuenta la golpeó como un golpe. Su propio padre, el mismo hombre que descartó con vehemencia cualquier interés en el concurso cuando ella lo sugirió, estaba presente. La traición la invadió, pero resistió la tentación de confrontarlo en el acto. En cambio, se movió con una guía casi de otro mundo, deslizándose hacia el lugar del concurso y buscando consuelo en las últimas filas de las gradas. Oculta a la vista, observó la escena que se desarrollaba ante ella, mientras su mente luchaba por comprender el giro inesperado de los acontecimientos. Desde su posición ventajosa, Camila observó cómo personas de todas las edades reclamaban sus asientos. El aire estaba cargado de anticipación y su propia confusión. «Me engañó», pensó, y cada palabra reflejaba su profunda decepción. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ocultó la verdad? El sentimiento de exclusión, de quedar fuera de un momento tan significativo en la vida de su padre, le causó más dolor del que había previsto. Quizás tenga razones válidas, o quizás sea simplemente un individuo engañoso. Reflexionó, tratando de encontrar alguna justificación a la falsedad de Roberto, reconociendo al mismo tiempo su inmadurez. A medida que avanzaban las actuaciones, la ansiedad de Roberto se intensificaba exponencialmente. Entre bastidores, ensayó mentalmente las notas. Cada acorde representaba tanto el triunfo como el fracaso potencial. Mientras tanto, en el público, Camila luchaba con un torbellino de emociones.
Su resentimiento se mezcló con una creciente sensación de ansiedad por la presentación de su padre. Cuando finalmente llegó el turno de Roberto de subir al escenario, su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su nombre cuando pronunciaban su nombre. Caminando hacia el piano, pensó para sí mismo: puedo hacer esto. ¿Qué pasa si decepciono a todos? O peor aún, ¿qué pasa si decepciono a Camila? Las dudas inundaron su mente, pero sabía que no había vuelta atrás. Sentado al piano, Roberto contemplaba la multitud de rostros que tenía delante. La presión era casi insoportable. Con las primeras notas, se deslizó un desafortunado error, discordante y dolorosamente obvio por su falta de armonía. El miedo al fracaso se apoderó de Roberto, dejándolo inmóvil en el escenario. La vergüenza lo invadió y pensó en huir del lugar. Sin embargo, en medio del pesado silencio del auditorio, la voz de Camila traspasó. «Papá, sigue adelante. Tú puedes hacerlo». Su fe inquebrantable y su determinación impactaron profundamente a Roberto. «Ella cree en mí. No puedo rendirme ahora, especialmente delante de ella», pensó, sintiendo una oleada de nueva resolución. Volviéndose hacia el piano, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de determinación. «Por Camila, debo seguir adelante. Ella nunca ha sido testigo de mis habilidades musicales. Esta es mi oportunidad de revelar mi verdadero yo», reflexionó Roberto, mientras sus manos encontraban su lugar sobre las teclas una vez más. Esta vez, cada nota fluyó con mayor confianza, tejiendo una melodía que hablaba de resiliencia, esperanza y amor. Mientras tocaba, Roberto permitió que sus emociones guiaran la música, transformando el error inicial en un capítulo conmovedor de su viaje personal. «Esto es para ti, Camila. Cada gramo de esfuerzo, cada destello de miedo, fue dedicado únicamente a este momento», susurró para sí mismo, vertiendo todo su ser en cada rasgueo de la guitarra. Mientras la nota final resonaba en el vasto auditorio, se instaló un profundo silencio. «Lo logré», se maravilló Roberto, su incredulidad apenas contenida. El aplauso que siguió fue una dulce afirmación, no solo de su talento, sino del amor inquebrantable que compartía con su hija. En ese instante, más que nunca, Roberto comprendió que la verdadera victoria no estaba en la adulación de la multitud, sino en vencer sus propios temores y darle a Camila una razón para sentir un inmenso orgullo. Con el corazón aún palpitante por la intensidad de su actuación, Roberto y Camila esperaban ansiosos el anuncio de los resultados del concurso. La sala estaba llena de anticipación. Tanto los participantes como los espectadores contenían la respiración esperando las siguientes palabras del presentador. Cuando finalmente llegó el momento tan esperado, el corazón de Roberto se aceleró con esperanza y temor. «Y ahora, el momento que todos estábamos esperando», declaró la presentadora, con la voz amplificada por el micrófono. «En segundo lugar, tenemos a Roberto Ramírez». Los resonantes aplausos llenaron el auditorio, envolviendo a Roberto en una mezcla de euforia y decepción. En ese fugaz momento, mientras estallaban los aplausos tras su presentación, se permitió creer que la victoria estaba a su alcance, que tenía el poder de impulsar el cambio. Camila, sentada entre el público, se unió a los estruendosos aplausos, con el corazón hinchado de orgullo por su padre, aunque no pudo evitar notar una pizca de tristeza en sus ojos. «Papá, estuviste absolutamente increíble», exclamó ella, tratando desesperadamente de levantarle el ánimo ante su decepción. Roberto la miró fijamente y una sonrisa trémula se formó en sus labios. «Gracias, mi querida hija. Esto significa muchísimo para mí», respondió, con la voz entrecortada por la emoción. A pesar de no conseguir el primer puesto, Roberto sintió una abrumadora sensación de gratitud por haber llegado tan lejos, por reunir el coraje para enfrentar sus miedos y, lo más importante, por inculcar un sentimiento de orgullo en su hija. «La música ha vuelto a nuestras vidas, Camila, y eso nadie nos lo podrá quitar nunca», declaró, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. En ese momento, la presentadora hizo un anuncio inesperado que dejó a Roberto y Camila completamente boquiabiertos. «Para nuestras palabras de cierre, nos sentimos honrados de que el Dr. Sánchez
el representante de la familia Sánchez que coordina diligentemente este evento anual, se una a nosotros en el escenario. El rostro de Roberto mostró una mezcla de sorpresa y confusión mientras observaba al doctor Sánchez dirigirse hacia el podio. Camila, que había estado practicando piano en la casa del doctor Sánchez, se inclinó hacia su padre, con la mirada fija en la figura del doctor. Roberto, desconcertado por la pregunta de su hija, dudó antes de responder. «Sí, Camila, efectivamente ese es el doctor Sánchez», respondió claramente asombrado. Camila volvió su atención al escenario, su mente intentando armar el rompecabezas. «¿Pero por qué está aquí? ¿Es él quien organiza el concurso?», preguntó inocentemente. Luego de expresar felicitaciones a los ganadores y organizadores del evento, el doctor Sánchez inició su discurso con una voz llena de emoción. «Este año fuimos testigos de un nivel de participación que tocó profundamente mi corazón, y creo, el corazón de todos los presentes, hoy aquí». Roberto Ramírez, quizás te preguntes por qué menciono tu nombre en este momento, pero ten por seguro que hay una razón muy especial para ello. Sentado al lado de Camila, Roberto miraba el escenario completamente desconcertado. «Estoy perdido», le susurró a Camila. «¿De qué está hablando?». Camila, igualmente desconcertada, simplemente se encogió de hombros, con toda su atención fija en el doctor Sánchez. «Al descubrir su identidad en el hospital, me propuse reunirme personalmente con usted. Tus talentos musicales, Roberto, han sido la fuerza impulsora de mi amor por el arte y la música. Sin las encantadoras melodías de su piano, este concurso tal vez ni siquiera hubiera llegado a buen término», continuó el doctor Sánchez. «Precisamente por eso no pude resistir la oportunidad de escucharlo tocar una vez más». A Roberto lo invadió una oleada de emociones que lo envolvió. En voz baja susurró, más para sí mismo que para Camila, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. «Pero yo solo estaba jugando para mi hija». El doctor Sánchez, ante el asombro de toda la audiencia, hizo un anuncio inesperado. «Es precisamente por su dedicación y significado para mí y mi familia que me gustaría entregarle un premio personal de mis propios fondos». Roberto le había comentado previamente al doctor Sánchez que su hija nunca lo había visto jugar, a lo que el médico respondió: «Ella quería, de alguna manera, contribuir a brindarles esa experiencia a ambos». Abrumado por la emoción, Roberto luchaba por encontrar las palabras, mientras Camila lo agarraba ansiosamente del brazo. «¿Escuchaste, papá?», ella dijo ahogada, su voz llena de sentimiento. Roberto simplemente asintió, con lágrimas en los ojos, mientras el doctor Sánchez descendía del escenario para entregarle personalmente un sobre que contenía un cheque. Aún profundamente conmovido por lo inesperado y sentimental del momento, Roberto se levantó para aceptarlo, con voz temblorosa mientras expresaba: «Doctor Sánchez, no sé cómo expresar adecuadamente mi agradecimiento. Esto significa más para mí que las palabras. Transmitir». Con lágrimas de alegría brillando en sus ojos, Camila se acercó a su padre y le expresó agradecida: «Doctor Sánchez, no puedo agradecerte lo suficiente por brindarle tanta felicidad a mi papá y brindarme la oportunidad de escuchar su música. Realmente es el regalo más grande que podríamos haber recibido». El doctor Sánchez, mirándolos a ambos con amabilidad, respondió humildemente: «No, soy yo quien debería agradecerles. La música de Roberto y el amor que ambos comparten han inspirado a todos aquí». Luego volvió su mirada hacia Camila y continuó: «Mis hijas estarían absolutamente encantadas de conocerte. Tienen más o menos tu edad, Camila, y estoy seguro de que se convertirán en amigos maravillosos. Nos encantaría tenerte más involucrado en nuestras vidas». A partir de ese momento, las vidas de Roberto y Camila sufrieron una transformación notable que nunca podrían haber anticipado. El gesto generoso del doctor Sánchez no solo permitió que Roberto finalmente recibiera el tratamiento necesario para restaurar su salud, pero también proporcionó un fondo para asegurar un futuro brillante para Camila. Una vez recuperada su salud, Roberto consiguió un trabajo estable, marcando el final de un periodo lleno de incertidumbre y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de estabilidad y esperanza.
El verdadero tesoro que surgió de la relación entre las familias de Roberto y el doctor Sánchez fue el vínculo de amistad. Sus encuentros desbordaron música, risas e intercambio de historias, enriqueciendo la vida de todos los involucrados. Dentro de esta nueva realidad, aseguró Roberto, un trabajo respetable que puso fin a un periodo de dificultades y marcó el comienzo de una era de prosperidad y satisfacción. La inesperada ayuda del doctor Sánchez resultó ser un regalo invaluable que no solo proporcionó alivio financiero, sino que también fomentó una red de conexiones significativas que generaron inmensas ganancias. Cumplimiento. Roberto y Camila entendieron que, independientemente de lo que les deparara el futuro, se tenían el uno al otro y a una comunidad de apoyo a su lado. Si esta historia te pareció cautivadora, te pedimos amablemente tu apoyo dejando un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Al hacerlo, nos permite seguir compartiendo narrativas cautivadoras con usted casi todos los días. Asegúrate de no perderte la otra historia que se muestra actualmente en tu pantalla. Apreciamos profundamente su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente. Gracias por ver el video.